Buenas noches, saludos, qué bueno, bienvenidos. Ya llegó el jueves 10 de diciembre y estamos ya próximos a comenzar el taller de formación organizado por la Comisión Arquidiocesana de Catequesis de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y que está pensada, ¿verdad?, para catequistas y agentes de pastoral, no únicamente de la Arquidiócesis de San Juan, sino de cualquier otra diócesis, ¿verdad?, de Puerto Rico o de cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, que llegue este taller. Agrada muchísimo y nos alegra un montón el que ustedes puedan estar conectados, ya sea por la página de Facebook de la comisión o los que están conectados a través del canal en YouTube, que también la comisión, ¿verdad?, está transmitiendo este taller. Esta noche tenemos como recurso a Zoraida Serrano. Zoraida Serrano es una puertorriqueña natural de Barceloneta, pero que actualmente está viviendo por allá por Texas, por San Antonio. Y ha colaborado, en el tiempo que estuvo acá en Puerto Rico, ha colaborado con la catequesis en la formación, tanto a través de talleres como cursos, y eso nos alegra muchísimo. Así que ya la van a conocer si no ha tenido la oportunidad de hacerlo antes. Queremos saludar, ¿verdad?, a los catequistas de Bayamón, de Cataño, de Toalta, de Toabaja, de Dorado, de San Juan, de Santurce particularmente, del área de Guaynabo, Puerto Nuevo, de la zona de Carolina, Río Piedras, Trujillo Alto, y también aquellos que nos acompañan, ¿verdad? Ya sea de Naranjito, de la diócesis de Caguas particularmente, que sabemos que han hecho un poco así como de conexión, ¿verdad?, con la propuesta que desde la arquidiócesis estamos planteando en la formación de los catequistas. Para beneficio, ¿verdad?, de aquellos que se están acomodando, vamos a tomar unos minutitos, ¿verdad?, para que usted pueda hacer varias cosas. Uno, acomodarse, buscar su libreta donde anotar, su libreta de apuntes, ¿verdad? Si quiere, también puede tener tal vez la Biblia cerca, por si acaso Zoraida, ¿verdad?, en su presentación hace uso de alguna cita y que usted la pueda tener a la mano. Adicional a eso, les recordamos que usted puede compartir, ¿verdad?, con otras personas este taller, darle ese mensaje, ¿verdad?, para que se vaya propagando esta formación y que tal vez alguna persona que aun cuando no sea catequista, al exponerse al tema, ¿verdad?, sea tocado y sea también un momento, ¿verdad?, de gracia en su vida. Así que agradecemos a todos aquellos y aquellas que le den like o que le den share, ¿verdad? Saludamos a todos los que nos están escribiendo, ¿verdad?, de las diferentes parroquias. Nos alegra muchísimo. ¿Ok? Voy a hacer un poco de repaso, ¿verdad?, de lo que hemos hecho durante este semestre a raíz de la pandemia y de esto de estar con distanciamiento físico, ¿verdad? Sabemos que a partir de marzo pues hemos tenido esta situación donde la catequesis se ha visto trastocada de algún modo, ¿verdad? Ya no es presencial, hemos tenido que recurrir a estos medios virtuales y demás, tanto la catequesis que se ofrece en las parroquias como la formación que reciben los catequistas, ¿verdad? Que ya no es en los cursos que habitualmente nos encontrábamos una vez a la semana en alguna parroquia o desde algún centro de catequesis, sino que hemos tenido que utilizar, ¿verdad?, esta plataforma de lo que viene siendo el medio virtual. Y la comisión tratando de responder, ¿verdad?, y tratando de estar acompañando el proceso formativo y también haciéndose presente, ¿verdad?, en la vida de los catequistas y las catequistas, eh, nos hemos propuesto ofrecer unos talleres. Iniciamos con los talleres de preparación para el envío que fueron en septiembre, y a partir de ahí, en octubre, se ofreció, más que un taller, fue el Comarca Informa, ¿lo recuerdan? Que estuvimos todos los miembros de la comisión hablando un poco de lo que soñamos, ¿verdad?, durante este semestre y el año que viene. Así que eso lo tuvimos en octubre. En noviembre tuvimos un taller con Padre Tony, que fueron los primeros dos capítulos del nuevo directorio para la catequesis, ¿verdad? Y ahí estuvo hablándonos un poco, ¿verdad?, sobre esos dos capítulos del directorio.
Y les anunciábamos también que a partir de noviembre, pues íbamos a estar abordando, ¿verdad? Mes a mes, excepto este mes de diciembre, que nos toca realmente un tema en la línea de Adviento, Navidad, ¿verdad? No tanto desde el tema del directorio. Sí, en enero, con el favor de Dios, tendremos el segundo taller que abordará sobre el tema del directorio, serán los capítulos 3 y 4, y así en febrero, marzo, abril, hasta mayo. ¿Está bien? Así que mensualmente estamos proponiendo que sean los segundos jueves de cada mes a las 7 de la noche, tener este espacio, ¿verdad?, de encuentro virtual formativo, que también nos ayude como a conectarnos, que nos ayude también, ¿verdad?, a sentirnos que no estamos solos en esta tarea y que aún con la pandemia podemos, ¿verdad?, realizar este proceso, ¿verdad?, de conversión, de crecimiento, de profundización. Y yo creo que yo he estado hablando como una lora y se me ha olvidado presentarme. Por si acaso usted no me conoce, yo soy la hermana Alicia Vilés, dominica de la Santa Cruz, y soy coordinadora del Centro de Evangelización y Catequesis de las Vicarías de Bayamón, del Toa y La Plata. Y estoy con un equipo de trabajo, entre ellas Nancy y Maribel. Las conocieron en ese taller de Comarca Informa y tengo la tarea, ¿verdad?, de introducir, presentar un poco a los recursos que nos va a estar acompañando hoy. Así que ya, estamos para empezar, ¿está bien? Así que tenemos conexión ya con Zoraida, así que le vamos a dar el espacio, por favor, compartan, ¿verdad? Y recuerden que cuando Zoraida termine su tema, su exposición, no acabamos ahí, ¿verdad? Retomamos nuevamente para entonces crear ese espacio de reflexión, ¿verdad? Y dejar asentar para compartir luego con qué nos quedamos. ¿Está bien? Así que nada, Zoraida, si estás por ahí en confianza, conéctate, que ya te esperamos. ¿Está bien? Y que el Señor nos bendiga en este proceso, nos ayude con su gracia a poder entender el mensaje, no tan solo que nos transmite Zoraida, sino que Dios a través de ella nos quiere comunicar esta noche. ¿Está bien? Que los disfruten. Adelante, Zoraida. Hola Lizzy, hola, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Zoraida Serrano y es un gusto, doy gracias a Dios por esta hermosa bendición de poder compartir con ustedes esta reflexión, que más que una reflexión unilateral, me encantaría que fuese una conversación entre nosotros y nosotras sobre un evento que siempre ha sido actual, que sigue siendo actual, pero que este año se ha visto matizado por nuevas experiencias. Cuando recibí la invitación de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis de la Diócesis de San Juan y de las amigas de la Vicaría del Bayamón, del Toa y La Plata, me tomó por sorpresa y me llenó de profunda alegría y agradecimiento. Alegría porque significa el encuentro con amigos y amigas con los cuales compartí por varios años en diversas instancias de formación. Lo tengo hasta aquí escrito, los cursos que compartimos en su momento. ¿Cómo poder olvidar el curso de las bienaventuranzas en la vida cristiana? Cuánta bendición recibimos a través del curso de la dimensión catequética de San Pablo mientras escudriñábamos el Corpus Paulino y lo veíamos reflejada allí esa dimensión catequética. De hecho, también compartimos otro curso y fue el de Catequista Conoce tu Fe. Nos adentramos en la apologética católica. Y la verdad es que aprendimos mucho en ese compartir de ideas, de conocimiento, de descubrirnos a través de la palabra del Señor y de las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. Por eso, cuando recibo esta invitación, no solamente me siento alegre, sino que también me siento extremadamente agradecida, porque cuando uno está lejos de la casa, cuando uno está lejos de la patria,
y por consiguiente lejos de gran parte de las personas a las que uno ama y atesora en el corazón, pues mire, hermanos, estas invitaciones nos llenan de extremado agradecimiento porque como cuando uno está cosiendo una pieza de ropa, ¿verdad? Se va dando uno cuenta, a pesar de la distancia, que hay hilos fuertes, sinceros, honestos, que han estado uniendo esas piezas de esa vestimenta. Y así me siento yo, que esos hilos han sido fuertes, honestos y sinceros con muchos de los que yo sé que están aquí compartiendo en esta noche y nos unen precisamente lazos de sincera y honesta amistad. Muchas gracias. Como ustedes saben, hace ya poco más de 2 años decidí venir a vivir a San Antonio, Texas, junto a mi esposo Diego. Diego ha sido mi lazarillo, extremadamente paciente, mi lazarillo durante este tiempo, en el proceso de adaptarme a conocer este nuevo lugar, ¿verdad? Al que llamo hogar. Y juntos estamos caminando, ¿verdad? Esperanzados, contentos y confiados este camino del matrimonio, bendecidos por Dios a través de una comunidad parroquial que nos abrió las puertas de par en par para poder validar nuestro matrimonio y formar parte de esta comunidad parroquial. Precisamente es la parroquia San Pablo, aquí en San Antonio, Texas. Les envío a todos ustedes allá en la isla y en todos los lugares donde nos estén viendo un abrazo sincero y les agradezco la sintonía, el que nos podamos sentar a reflexionar en tiempos tan atípicos como estos, cómo vivir esta Navidad. Lo primero que quiero hacer es contextualizar. La primera invitación es a eso. Vamos a contextualizar. Esto de cómo vivir la Navidad desde la pandemia necesita un contexto. Noten estas imágenes. Aunque ya se escuchaban rumores sobre un extraño virus, ¿verdad? El mes de marzo de 2020, y ahí ustedes pueden ver los titulares, creo que todos son del mes de marzo, el mes de marzo de 2020 nos cambió la vida. Desde la forma en que veíamos la propia vida, el entorno que nos rodea, la rutina, hermanos, de pronto todo cambió, ¿verdad? Fue como si nos hubiésemos movido literalmente el piso, ya que el virus de pronto decidió, ¿verdad? Así como si nada, decidió surcar los mares, atravesar los cielos, llegar hasta nuestras costas y no importa en el lugar del mundo donde nos encontremos, hemos tenido que compartir esta misma realidad. Recuerdo que nos sugirieron a todos quedarnos en nuestras casas y todos esperamos entre el susto y la histeria, entre salir corriendo a comprar cosas de último momento para poder estar encerrados por un tiempito en nuestras casas, todos esperamos que esa cuarentena, que ese encierro pasara con rapidez. Y queríamos que pronto regresáramos a nuestra rutina diaria, a nuestra rutina de vida normal. Sin embargo, estamos en Adviento, es diciembre, ya se acerca la Navidad y nosotros estamos todavía viviendo las consecuencias de este virus tan nefasto que tantas vidas, tantas pérdidas de vida ha causado alrededor del mundo. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos deja una frase hermosa, pero también una frase contundente. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
Es decir, parafraseando al Papa Francisco, en lugar de decir la tempestad, decimos la pandemia. Ha dejado al descubierto, hermanos y hermanas, cuán vulnerables somos todos nosotros. Y como muy bien dice el Papa, ha echado por la borda esas falsas y superfluas seguridades con las que nosotros íbamos llenando nuestra rutina, íbamos marcando el calendario, íbamos haciendo una lista de las cosas que habíamos hecho y las que nos faltaban por hacer. Porque yo no sé ustedes, pero aquí en casa nosotros tuvimos que cancelar nuestros viajes a la isla. En el calendario fuimos tachando actividades que teníamos programadas con muchos meses de anticipación. De pronto ya no teníamos nada más que hacer. Inevitablemente nos metimos en un compás de espera, que como expresa también el Papa Francisco en Fratelli Tutti, un poco la pandemia, la tempestad, junto al dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites, nos ha llamado a repensar la vida toda. El dolor, la incertidumbre, el temor, la conciencia de los propios límites nos ha llamado a repensar la vida toda. De estas 4 alternativas que propongo como invitación a la reflexión, quisiera más bien recalcar en 2: la incertidumbre y número 2, la conciencia de los propios límites. Ciertamente, las novedades de estos tiempos nos han confrontado con un espejismo que ya era parte de nosotros. El espejismo de que teníamos todo bajo control. Sin embargo, la actualidad de este momento nos ha hecho sentar, hermanos y hermanas, literalmente frente a una pantalla gigante a la que yo he llamado la pantalla de la incertidumbre. Entonces, aquellas aparentes certezas y seguridades con las que nosotros nos sentíamos tan completos, ¿verdad? De las cuales nos sentíamos tan seguros y con las cuales habíamos alimentado la falsa idea de que teníamos todo bajo control, se comenzaron a desvanecer. Incluso me temo que aquellas certezas que predicábamos sobre la fe y sobre la confianza en nuestro Señor y sobre la confianza en cuán providente ha sido nuestro Dios con cada uno de nosotros y nosotras, se han visto puestas a prueba a lo largo de estos meses. Cuando pienso en todo esto, hago memoria, recuerdo aquel pueblo que salió de Egipto. Cuando pienso en todo lo que hemos vivido y nuestra propia reacción a todas estas experiencias a lo largo de estos meses, recuerdo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No sé, ¿lo recuerdan ustedes también? Porque al inicio, cuando el pueblo recién comenzaba a disfrutar su recién adquirida libertad, estaban tan felices que el pueblo. Todos en el pueblo estaban exultantes de felicidad. Lo cierto es que el capítulo 15, versículos 20 y 21 del libro del Génesis nos presenta que el pueblo iba contento, que algunos de los del pueblo iban bailando y que otros iban aplaudiendo y que junto a María, la hermana de Aarón, todos iban cantando. Algunos otros iban con tambores, tocando al ritmo de la música, ¿verdad? Y cantaban, cantad a Yahvé, espléndida es su gloria.
Y allí estaban todos a boca de jarro cantando, cantad al Señor, espléndida es su gloria. Qué bonito, ¿verdad? Y yo pienso que en marzo, cuando recién comenzaba todo este proceso de la pandemia, nosotros entre el miedo y el susto estábamos igual de felices, porque celebramos los días de descanso, celebramos el ponernos al día con asuntos pendientes que teníamos, celebramos ponernos al día con las películas y las series favoritas, y todas aquellas cosas que queríamos hacer y que siempre las teníamos así como que un poquito negadas, aparcadas en alguna esquina, decidimos hacerlas porque precisamente ahora teníamos el tiempo para hacerlo. Ese tiempo que siempre añorábamos tener, de pronto a partir de marzo comenzó a sobrarnos. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, cuando llegó la incertidumbre, cuando surgió el ¿ahora qué?, fuimos perdiendo la alegría. Y aquella primera esperanza, aquel primer gusto, se fue desvaneciendo a lo largo de los meses. Igual que el pueblo de Israel, que por causa de haberse nublado su razón, se fue y tomó el camino más largo, dio vueltas en el mismo sitio e invirtió 40 años de camino hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. Ellos y nosotros nos hicimos conscientes de nuestros propios límites y pusimos a prueba la capacidad que teníamos para manejar nuestros propios límites. Esa parte tan humana nos recordó lo pequeños y frágiles que somos y cuán indefensos podemos llegar a estar y podemos llegar a ser ante eventos como estos. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros comenzamos a quejarnos. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros y nosotras comenzamos a encontrarles faltas a todo. Porque como la situación estaba fuera de nuestro control, entonces las cosas ya no eran como nosotros estábamos acostumbrados. Y me temo que por causa de esa incertidumbre y espantados por nuestros propios límites, espantados porque sentíamos que nuestras manos estaban atadas, se nos olvidó repetir las hermosas palabras del Salmo 56 en el versículo 4. El día en que temo, en ti confío. Olvidamos rumiar en nuestro corazón y en nuestra mente el Salmo 56 en el versículo 4. Señor, el día en que temo, en ti confío. Y tampoco hicimos ya nuestra la promesa que el salmista nos recuerda en el Salmo 121, versículo 3, cuando expresa que nuestro Dios no va a permitir que nuestro pie resbale, porque Él es nuestro guardián. Quisiera proponerles unas imágenes. Antes de presentar las imágenes, me encantaría que cuando estén mirando las imágenes puedan compartir con las personas con las que se encuentran allí en su casa, o quizás con el grupo de catequistas, el pequeño grupo de catequistas que han decidido reunirse, por supuesto, siguiendo las medidas de sano distanciamiento social, tomando todas las precauciones. Me encantaría que, o quizás en la parte de comentarios, puedan escribir de qué manera estas imágenes interpelan a cada uno de ustedes. ¿Qué emociones o qué sentimientos, qué conceptos e ideas vienen a nuestra mente cuando vemos estas imágenes? Voy a presentarlas y voy a dar unos minutos
para que podamos conversar con estas imágenes, podamos escuchar lo que cada una de ellas nos dice y a la misma vez podamos responder a lo que estas imágenes nos van conversando. Fíjense que cada una de estas personas están observando, están mirando a la distancia a través de una ventana. Da la impresión que cada uno de ellos se encuentra en su casa, un lugar que posiblemente les brinda seguridad. Una de las personas levanta un poco la cortina, pero no se hace visible al mundo exterior. Otra de ellas, pues con mascarilla, la verdad es que la imagen ya es familiar para cada uno de nosotros, descansa su brazo sobre su cabeza. Un joven con la mascarilla de nuestros días, ¿verdad? Parte de nuestro atuendo, observa. No sabemos qué está pensando, pero a lo mejor podríamos imaginarnos cuáles son sus ideas y sus pensamientos. ¿Cómo nos ha tocado vivir o acercarnos a vivir una de las épocas más hermosas y más festivas, una de las épocas que siempre hemos relacionado con reunirnos, acercarnos, regalar, recibir regalos? Una de las épocas que siempre hemos relacionado con la ilusión de los niños, el fervor religioso de nuestros pueblos. ¿Cómo nos hemos acercado a este Adviento, a esta época de preparación para la Navidad, en medio de esta prueba que nos ha tocado vivir? En su homilía del primer domingo de Adviento, el Papa Francisco compartió a modo de una definición qué es el Adviento. El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios que ha descendido hasta nosotros. Es preciosa esta definición. El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios que ha descendido hasta nosotros. En su mensaje, el Papa Francisco quiere recordarnos que Dios está cerca de nosotros, que Dios está a nuestro lado. Y si Dios está a nuestro lado, nos recuerda el Papa Francisco, quiere decir
que nosotros debemos asumir, debemos tener la actitud de el que está vigilante. Debemos asumir y tener la actitud de estar pendientes a los signos de los tiempos que nos recuerdan, que nos van avisando la llegada de nuestro Señor. Por eso es que precisamente el Papa Francisco nos exhorta, nos ofrece dos palabras que debemos tener presentes a lo largo de este Adviento: cercanía y vigilancia. Cercanía y vigilancia. ¿Por qué cercanía? El Papa Francisco insiste en la palabra cercanía porque el cristiano debería saberse acompañado por Dios. Y debería saberse acompañado por Dios de manera tal que reconoce cuán bondadoso fue el Señor, cuánto amor ha derrochado hacia nosotros, que vino a morar entre nosotros, y así reconocer que desde siempre el ser humano, nosotros los cristianos, hemos sentido la necesidad de lo trascendente. Hemos sentido la necesidad de unirnos, de relacionarnos con Dios. El Salmo 42-43 en su versículo 8 lo expresa de una forma muy sencilla. El Salmo dice: un abismo llama a otro abismo. Es decir, que el vacío del corazón del ser humano anhela llenarse con la plenitud del amor de Dios. Es decir, que la necesidad de compañía del ser humano solamente la puede llenar la presencia y la cercanía de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, como un fruto de esa cercanía, como un fruto de ese anhelo, nos dice el Papa Francisco que nosotros y nosotras estamos llamados a repetir con ilusión, estamos llamados a invocar con esperanza las palabras que cierran el libro del Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Todos los días deberíamos repetir, nos exhorta el Papa, estas palabras como una oración convencida, con fe, con fuerza: ven, Señor Jesús. Es decir, que sabiendo a Dios cercano a nosotros, nosotros nos haremos más vigilantes y estaremos más atentos a los signos de su llegada. Esta llamada que nos hace el Papa Francisco a estar vigilantes viene acompañada, hermanos, de una advertencia. En la medida en la que tú y yo no estamos vigilantes, en la medida en la que estamos entretenidos, tratando de distraernos de la novedad de estos tiempos, en la medida en la que ustedes y yo estamos entretenidos, tratarnos de distraernos, enajenarnos de la realidad que nos rodea, de la necesidad del que vive junto a nosotros, de la necesidad de las personas que nos acompañan en la vida, corremos el riesgo de perdernos lo importante. El Papa Francisco dice que corremos el riesgo de perdernos lo que él llama lo esencial. Qué interesante. Uno de los retos de esta extraordinaria situación que nos ha tocado vivir ha sido precisamente el habernos dado cuenta de que no estábamos tan cerca de la gente como pensábamos. Porque una de las quejas primeras que surge de la boca de las personas a las que uno les pregunta: ¿cómo te va? ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Qué estás haciendo? Una de las primeras cosas que sale en la conversación
es que las personas se sienten solas, que se sienten vacías. Y fíjense, a pesar de los medios de comunicación tan bondadosos, tan útiles, tan al alcance de la mano para muchos de nosotros, las personas se sienten vacías, las personas se sienten solas. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Él decía, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. ¡Qué fuerte! La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos hace hermanos a pesar de estar tan cerca? Hermanos, porque se nos escapa lo esencial, se nos escapa lo importante. Es la advertencia que nos hace el Papa Francisco, el llamado que nos hace el Papa Francisco a no caer en el sueño de la mediocridad ni en el sueño de la indiferencia. El sueño de la mediocridad y el sueño de la indiferencia. ¿Qué es eso de la mediocridad? ¿Cómo se vive ese sueño de la mediocridad? ¿Cuándo pasa esto? Precisamente cuando permitimos que el cansancio nos invada y nos controle y nos domine. Precisamente cuando permitimos que la inercia, que la inmovilidad sean parte esencial de nuestra existencia y no nos permitan actuar, no nos permitan ser o hacer. Una mediocridad que nos hace olvidar que lo que nos mueve, que lo que nos impulsa, que lo que nos permite levantarnos en la mañana, quien nos permite levantarnos en la mañana con o sin pandemia, hermanos, es precisamente Dios, su amor misericordioso por cada uno de nosotros. Que ojalá resurja en un anhelo genuino, honesto, de querer estar cerca de Él. Y el sueño de la indiferencia es no saber distinguir lo dulce de lo amargo, hermanos. Es no saber distinguir lo caliente de lo frío. Es no saber distinguir el día de la noche. Una indiferencia que con o sin pandemia nos hace sentir que todo nos da igual, que ya nada es importante. Hermanos, el peligro del sueño de la mediocridad y el sueño de la indiferencia es que la mediocridad y la indiferencia apagan el amor. Es que la mediocridad y la indiferencia desaniman nuestro caminar. Por eso el llamado del Papa Francisco a estar vigilantes. Y lo define para nosotros. Estar vigilantes es no dejarse llevar por el desánimo. Estar vigilantes es vivir en la esperanza. Vivir en la esperanza. En estos días, en alguna parte escuché o leí, la realidad es que no me acuerdo bien si lo escuché o lo leí, que en estos tiempos nos podía faltar todo menos la esperanza. Añadía esta persona que para ella la esperanza o tener esperanza era otra forma de planificar. Hope is another way of planning. La esperanza es otra forma de planificar. Esta expresión me hizo reflexionar
que muchas veces nosotros y nosotras como cristianos pensamos de la esperanza como si fuese un proceso de quietud. Pensamos que tener esperanza es no hacer. Pensamos de la esperanza que volveremos a estar activos cuando se cumpla lo que esperamos, cuando se materialice lo que anhelamos. En este momento, a mí no se me ocurre otro mejor ejemplo para explicar esta frase. La esperanza es otra forma de planificar que el de la Virgen María. Fíjense, hermanos, la noticia de su embarazo la sorprende en plena juventud, residiendo en un pueblo pequeño e insignificante. Una noticia que llega en unas circunstancias que no cumplían con los estándares morales de su época, ni con las tradiciones, ni las costumbres de su gente. María recibe al ángel del Señor, que así tranquilamente le dice primero, alégrate, y luego le dice, no temas, María. Y luego allá va y le da la noticia que ya usted y yo conocemos muy bien. Pero antes de desarrollar ese ejemplo, me gustaría hacer una pausa y explicar algo sobre el concepto de la esperanza. ¿Qué les parece? Mire, la palabra esperanza viene de la palabra esperar, que a su vez la palabra esperar viene del latín sperare. Y en latín, la palabra sperare significa tener esperanza. No significa sentarse a ver si las cosas llegan. No, significa tener esperanza, que a su vez viene de la palabra spes, que significa en latín esperanza. Por lo tanto, cuando María escucha aquella buena noticia y acepta ser la madre de nuestro Señor, claro, no sin antes aclarar algunas dudas con el ángel, no se sentó a esperar. De hecho, el Evangelio no dice que María se quedó despierta toda la noche pensando cómo lo iba a compartir con su familia, qué le iba a explicar a José, cuál habría de ser la reacción de sus padres. No, Señor. El Evangelio más bien expresa que María guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras traducciones dice que María ponderaba todas estas cosas en su corazón. Y ahí la palabra ponderar, ahí la palabra guardar no está expresado en el sentido de hacer silencio, no decirle nada a nadie, quedarme calladito porque es lo mejor. Por el contrario, está expresado en el sentido de que alguien reflexiona sobre un evento para tomar las mejores decisiones. El que espera porque tiene esperanza. El que espera porque tiene la seguridad de que lo que espera se va a materializar. En la actitud de María, en su comportamiento, en su manera de aceptar y afrontar su sí, reside la clara definición de la palabra esperanza. Porque cuando se espera es porque se tiene la esperanza de que alguien, ese algo, eso que espero,
va a llegar. Y María esperó confiada porque se sabía elegida. Y María esperó confiada porque tenía la esperanza, tenía la seguridad de que independientemente de cuáles eran las circunstancias, su hijo llegaría. Ella sería la madre del Señor y ella conocía al que la había elegido. Entonces, en la escena de Navidad, María no solo es importante porque es la madre de nuestro Señor. María es importante porque aceptando la voluntad de Dios, habiendo conocido quién la elegía, se convierte en el ejemplo auténtico de cómo debemos ser los creyentes. Y los creyentes debemos ser personas que confiamos en la palabra del Señor. Debemos ser personas que confiamos en lo que nos dice nuestro Señor. Debemos ser personas que asumimos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando temo, en ti confío. Reconocer la cercanía de Dios es querer conocerlo más. Es entender cuán pequeños somos en comparación con su grandeza. Es reconocer nuestra debilidad en relación a su omnipotencia. Solo así nos convertimos en tierra fértil que da buen fruto. Como María sabía vivir con esperanza y esperar con confianza, hizo del tiempo de espera un tiempo productivo. Se fue a acompañar a su prima Isabel. Ni la mediocridad ni la indiferencia se instalaron en su ser ni en su corazón. Salió de sí misma y se hizo partícipe de la realidad de los otros. Su pensamiento no fue egoísta. Ella no era la única que estaba embarazada. Otras mujeres también compartían el mismo estado que ella comenzaba a disfrutar. Y lo vivió, pero lo vivió acompañada, lo vivió actuando, lo vivió haciendo en el seno del hogar de Isabel. La vida seguía su curso. ¿Queremos una pista del testimonio de María? No es posible celebrar esta Navidad en medio de la pandemia, ni ninguna otra Navidad desvinculados de las necesidades de los otros, desvinculados de las precariedades físicas o emocionales de los que nos rodean. No podemos vivir esta Navidad en medio de la pandemia o cualquier otra Navidad sin estar atentos a nuestros hermanos y hermanas. Porque de la misma manera que la vida no se pospone, la Navidad tampoco ha quedado pospuesta. La pandemia no ha detenido nuestra celebración. Al igual que María, queremos ser fructíferos. Al igual que María, queremos reconocer con quienes compartimos la vida, con quienes estamos compartiendo esta misma realidad, este mismo dolor. Queremos reconocer quienes están viviendo esta misma pandemia, esta misma situación, a lo mejor habiendo perdido su empleo, o quizás sufriendo el no estar cerca de los suyos, o quizás el que llora la pérdida de un ser querido. Es cierto, llevamos meses esperando
a que nuestras rutinas regresen, a que nos devuelvan como si la hubiésemos perdido la vida. Estamos ofuscados, como lo estuvo en su momento el pueblo de Israel. Llevaban siglos esperando por su Salvador, esperando que se cumpliera la promesa. Pero como no llegó como ellos lo imaginaban, no creyeron. Se sentían decepcionados. Solo hay que recordar la tristeza de los discípulos de Emaús, quienes, hablando con el propio Jesús, se sinceran de lo decepcionados que estaban. Allí lo presenta Lucas en el capítulo 24, versículo 21, cuando ellos le dicen a Jesús, nosotros esperábamos que fuera Él el que iba a librar a Israel. Hermanos, no lo reconocieron, pero no lo reconocieron porque no lo conocían. No lo reconocieron porque no le habían dejado espacio en su corazón. Por eso no lo reconocieron. Posiblemente, hermanos, nosotros no celebraremos de la misma manera que otros años la Navidad. Quizás nos cueste mucho el hecho de que no nos podemos reunir o de que quizás no podamos viajar a estar con nuestros familiares. Sin embargo, la celebración sigue en pie a través de nuevos medios, de nuevas tradiciones, con otras formas de vivir la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebraremos con alegría esta Navidad porque contrario a los de Emaús, contrario al pueblo que le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo en algún momento, nosotros sí conocemos a Cristo. Y lo conocemos porque está presente en nuestros corazones, porque está presente en nuestras vidas, porque está presente en nuestros planes. Por favor, que Cristo no sea el gran ausente de esta Navidad. La Navidad no es lo externo. La Navidad es persona. La Navidad es Jesucristo. La Navidad es la celebración del misterio de la encarnación. Hermanos, hay que celebrar. Celebremos, porque el que espera con esperanza tiene la seguridad de que lo que espera llegará. Y nosotros los cristianos y las cristianas esperamos porque sabemos que nuestro Señor ya estuvo entre nosotros, se ha quedado junto a nosotros y volverá en su tiempo. El arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio en Texas, Monseñor Gustavo García Siller, en su carta pastoral Transformados por la Esperanza, nos invita a aprovechar este tiempo de prueba, este tiempo de pandemia, como si fuese un talento. Insiste en que poner ese talento a trabajar puede producir una cosecha de más fe, más esperanza y más amor en nuestras comunidades. Este es un momento perfecto para entrar en nuestro ser más íntimo, revisar nuestro corazón y nuestra mente, ponernos en contacto con nosotros mismos y nosotras mismas y prepararnos para asomarnos al pesebre con la actitud de los pastores, quienes esperaban y estuvieron vigilantes. O quizás con la actitud de los magos de Oriente, quien, aun siendo gentiles y ajenos a Dios, a través de la estrella encontraron la salvación. Supieron orientarse de acuerdo a los signos de los tiempos
y reconocer la presencia del Salvador del mundo. Tanto los pastores como los magos de Oriente supieron reconocer lo importante, lo esencial. Hermanos, los signos de los tiempos que nos han tocado vivir a lo largo de este 2020 no son cosas que están ajenas a nosotros. Marchas, protestas, pandemia, movimientos de tierra, todas estas cosas son signos de los tiempos. Y como los magos de Oriente, estamos llamados a orientarnos a través de los signos de los tiempos para encontrar la mano de Dios dentro de cada una de estas situaciones. Nos toca orientarnos a través de los signos de los tiempos para poder encontrar allí precisamente el lugar donde estamos llamados a ser fructíferos, donde estamos llamados a salir de nosotros mismos para ser y estar con los demás. Por eso, en esta atípica Navidad, ninguno de nosotros debe olvidar que celebramos el mismo misterio que hemos celebrado toda la vida. El del nacimiento de quien vino a traer la salvación a la humanidad. Por lo tanto, nada debe quedar de lado. Mire, hermanos, pronunciemos con corazones sinceros todas las oraciones de esta época y cantemos, que no falte ningún cántico de alabanza a nuestro Señor. Ojalá que la alegría que se genera en nuestros corazones ante el encuentro con Jesús erradique toda confusión y libere nuestras almas de la soledad, las libere del vacío y las libere de vivir los sueños de mediocridad y de indiferencia. Ahora me encantaría poder compartir con ustedes un corto video preparado por el equipo Resurrexit y el padre Ramón García Reynoso de la diócesis de Torreón en Coahuila, México, a unas 8 horas de aquí de San Antonio, Texas, que de alguna manera resume la reflexión que hemos querido compartir en esta noche. Nunca más, un adviento más. Nos preceden unos meses muy complicados, donde hemos experimentado nuestra vulnerabilidad. Estamos cansados, abatidos, deprimidos por tanta incertidumbre. Nos duele la muerte de nuestros seres amados. Necesitamos que nuestro deseo de Dios siga ardiendo en nuestros corazones. Anhelamos volver a vernos, anhelamos volver a celebrar la Navidad y estrechar a los que amamos. El misterio de la encarnación une a Dios con el ser humano y nos une entre nosotros. Seguirá siendo Navidad, porque el Eterno se hizo carne, porque el Eterno se hizo tiempo. Habla nuestro lenguaje, experimenta nuestra humanidad y nos regala la capacidad de amarnos. Él nos ama y nos enseña a amar con el mismo amor con el que Él nos ama a nosotros. Este 2020 celebremos la Navidad, porque la Navidad es alguien, el Emanuel, Dios con nosotros.
En otras ocasiones nos reunían motivos para reunirnos, para hacer fiesta, el ruido bullanguero, dejarnos encandilar por las lucecitas. Este año será muy especial. Te invito a que pasemos del motivo al sentido profundo. Tiene sentido celebrar la Navidad porque es Dios con nosotros. Tiene sentido celebrar y vivir la Navidad porque Dios sigue creyendo en la humanidad. Tiene sentido celebrar y vivir la Navidad porque a la distancia el fuego de nuestros corazones anhela estrechar a los que amamos. Tiene sentido profundo celebrar y vivir la Navidad para que en el silencio de este año en nuestras casas podamos escuchar el susurro de Dios en un niño pequeño. Mundo, te amo. Humanidad, te amo. Tiene sentido profundo celebrar y vivir la Navidad porque el deseo más profundo que los seres humanos tenemos es el deseo de Dios. Ese deseo Él mismo lo ha puesto en lo más profundo de nuestro corazón. Qué bonita esta reflexión que nos permite de alguna u otra manera resumir lo que hemos estado conversando en esta noche entre nosotros y con las personas que estamos compartiendo en los lugares donde nos encontramos. Para cerrar esta noche de conversación, este momento en el que hemos podido compartir, me gustaría que a una sola voz, cada uno allí en el lugar donde se encuentre, podamos compartir esta oración del padre Saturnino Lajo, que ha publicado en el libro 60 pensamientos para caminar por la vida con esperanza. Señor, confundo esperanza con espera. Espero a que llegues en lugar de salir a tu encuentro. Espero que los demás hagan las cosas en lugar de implicarme en gestos solidarios. Espero un mundo nuevo en lugar de colaborar en su construcción. Espero que a todos les lleguen tus bienes en lugar de compartir los míos. Señor, haz que mi vida sea capaz de engendrar esperanza entre otros seres humanos. Entonces, tu nacimiento y el mío habrán cumplido su razón de ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes y los leo sus comentarios y trataré de responder a cada uno de ellos. Los quiero mucho. Buenas noches. Mil gracias, Zoraida. Gracias por el mensaje, gracias por tus palabras, gracias por iluminar, ¿verdad?, nuestro proceso en este tiempo pandémico, ¿verdad? Y de cara a esta invitación que nos hace la Iglesia de experimentar, ¿verdad?, la Navidad como un espacio también, ¿verdad?, de encuentro con Dios. Disculpen la tos. Te agradecemos tus palabras y te agradecemos también el tiempo, así que bendiciones, ¿verdad? Y ya por ahí estarás pendiente a lo que nuestros hermanos y hermanas compartan, ¿verdad?, en sus comentarios. Quisiéramos hacer el ejercicio, ¿verdad? Sabemos que no es habitual hacer silencios en estos medios virtuales, pero en catequesis los tiempos de silencio y de reflexión también son necesarios, ¿verdad? Así que les invito a que podamos en unos segundos, ¿verdad?, reflexivos, podamos identificar
qué es lo que va quedando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va asentándose y que va resonando? Y que podamos luego entonces escribir, ¿verdad? El con qué te quedas. Pero antes de empezar a escribir, por favor, tengamos este espacio de silencio reflexivo para poder identificar con qué nos quedamos. ¿Está bien? Así que les invito. Muy bien, ahora sí continuamos, ¿verdad? Así que ya luego de este silencio, ¿verdad? Ahora les invito a que puedan escribir en los comentarios, ¿verdad? Con qué se quedan. Zoraida nos ha prometido estar pendiente, ¿verdad? Y responder en la medida de lo posible aquellos comentarios, ¿verdad? O dudas que queden. ¿Está bien? Así que le agradecemos su atención, le agradecemos su compromiso con la catequesis, con la evangelización. Les recordamos que el próximo jueves 17 tendremos otro taller de capacitación tecnológica. Ahí vamos a trabajar sobre la aplicación de Skype, ¿verdad? Ya trabajamos la semana pasada Zoom, ahora vamos a trabajar Skype. Y si usted está interesado en estos talleres de capacitación tecnológica, se dan cada 2 jueves a las 7 de la noche. En este caso, el que nos toca ahora próximo sería el 17 de diciembre. ¿Está bien? Así que nada, agradecidos por este tiempo y por este espacio. Estamos en medio del Adviento, estamos en medio, ¿verdad?, de ese anhelo de que nuestro Señor, ¿verdad?, llegue pronto. También le adelantamos ya las felicidades, ¿verdad?, por esta Navidad, para que la encarnación del Hijo de Dios en nuestra vida lo podamos reflejar, ¿verdad?, en nuestras acciones y en nuestro compromiso. Así que nada, un placer estar con ustedes. En cuestión de los talleres formativos, nos encontraríamos en enero. ¿Está bien? Déjame ver si consigo por acá la fecha para estar clara. La fecha que nos corresponde en enero, con el favor de Dios, y así nos tranquilitos, sería ya el 14 de enero. ¿Está bien? Nuestro próximo taller formativo. Los talleres de capacitación toca el 17 de diciembre y ya después le daremos las fechas de los próximos. ¿Está bien? Así que Dios les bendiga, que se haga presente en sus vidas, ¿verdad? Y que los llene de su gracia y de su paz. Bendiciones.